Un minuto pasa de las 11:30, estamos en la recta final del programa Día a Día y queremos hablar de una persona, un ilicitano muy comprometido con nuestras tradiciones, que tiene una mirada muy especial, una mirada cinematográfica que nos ha ayudado muchísimo para promocionar nuestros patrimonios. Estamos hablando del cineasta, director de cine, montador y documentalista Pablo Mas Serrano, quien va a recibir este año, de manos de los periodistas de la Asociación de Informadores de Elche, el galardón del Dátil d'Or, en una gala que está prevista celebrarse en el mes de abril. Bienvenido, Pablo Mas. Muchas gracias. Y enhorabuena por este galardón. La verdad que muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos hablando de que el Dátil d'Or lleva concediéndose desde 1970, más de medio siglo, a personalidades que destacan muchísimo en su trayectoria, pero sobre todo en proa de la ciudad. Aportas mucho beneficio a la ciudad y eso es lo que has hecho con el cine. Yo no sé de dónde sales, pero te hemos definido como el cronista audiovisual más comprometido con Elche. Y es que tu palmarés así te avala. Aparte de los trabajos cinematográficos que te han valido para trabajar con los mejores, has hecho documentales, el último, el de La Festa, que se ha estrenado en el Festival de Málaga y está funcionando muy bien en todas las pantallas del cine en España. Has hecho sobre las fiestas de moros y cristianos, sobre las fiestas de la Avenida de la Virgen, sobre la Dama de Elche, sobre el Cristet de Zalamea, y sobre Los Ángeles del Misterio también muchísimo. Y creo que también hasta La Mano de Guido, ese documental sobre Sí, bueno, es el Can de la Sibila, también sí. Lo hiciste tú. Bueno, eso sí, en realidad el que lo organiza todo eso es Rubén Pacheco, que tiene un coro con el que intenta recuperar música antigua que no se canta, y yo lo que le ayudo es a perpetuar de alguna forma que el sonido de hace 300 años que no oímos en la ciudad, pues que de alguna forma se quede. Pero confían en ti precisamente para perpetuar, para inmortalizar unas tradiciones que solamente tú las ves de una forma bellísima. Bueno, yo creo que bellas son, ¿no? ¿Las ves? A ver, yo lo que pienso es, lo primero es que uno tiene que hacer por la ciudad a la que pertenece todo lo que puede. Y yo creo que todos los que han recibido el Dátil d'Or de alguna forma, y tantísimos como vosotros que cogéis cada día el pulso a la ciudad, pues es algo que tienes que hacer, ¿no? Al final hay que hacerlo. Y luego lo interesante, creo yo, es que somos una ciudad compleja. O sea, yo creo que la gracia, y hablo de la nuestra como de cualquier otra, ¿no? Pero la gracia está en que todo se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Y ahí es donde está la gracia de que con una cámara puedes poner el punto de vista en lugares donde no se ha puesto antes, ¿no? Entonces, al final, hablar del misterio puedes contarlo, pero puedes ver por qué la gente lo vive como lo vive, pero también puedes contar el valor musical que tiene. Lo mismo ocurre casi con cualquier fiesta. Te diría que lo que hay detrás a lo mejor es un poco el carácter antropológico o la mirada quizá un poco antropológica de cómo somos como sociedad. Hay palabras muy bonitas como que nos sentimos identificados con una fiesta, pero como que pertenecemos, como que son nuestras, son palabras a lo mejor o frases muy manidas, que no dejan de ser solo una de las capas que todo tiene, ¿no? Y entonces al final pues te puedes enredar y contar maravillas. Sí, porque fíjate, una frase manida, la festa, la esencia del pueblo ilicitano. Eso lo has llevado tú al cine con el documental que estamos viendo en imágenes, con una mirada que cualquiera que haya visto este documental se ha quedado impresionado, sin ningún off, pero las imágenes que colocas, esa puerta del cielo abriéndose, esa magrana bajando, abriéndose, son espectaculares, simplemente espectaculares. Bueno, o sea, al final... ¿Cómo enseñas porque tú eres profesor también audiovisual en la Universidad Miguel Hernández? ¿Qué le dices? Por lo que has dicho, un director de cine, un cineasta, también tiene que ser documentalista, tiene que ser antropólogo, tiene que saber de lo que está contando, porque tú no tienes la palabra, tienes la imagen. ¿Cómo se cuenta una historia con una imagen? Bueno, a ver, a los alumnos lo primero es, hay que enseñarles lo justito. Es decir, al final el cine en sí lo que es un lenguaje.
Es una forma, igual que vosotros utilizáis bueno, aquí también el audiovisual, ¿no? Pero igual que se utiliza la palabra escrita en la prensa y tenemos un lenguaje que es articulado y muy rico para poder expresarnos y hacernos entender y dirigir la mirada hacia un determinado lugar, el cine, en lo básico, es también un lenguaje. Lo que pasa es que tiene muchas variables, ¿no? Desde tamaños de plano, el color, la composición, tienen muchísimas facetas. Eso es lo que hay que enseñar a un alumno. El qué contar y el cómo contarlo es algo que tiene que descubrir él. Afortunada o desafortunadamente nos dedicamos a un oficio en el que lo que destaca o lo que tienes que hacer es buscar cómo tú ves el mundo, ¿no? Y eso quizás es lo más bonito, ¿no? Te dedicas al final a algo en lo que constantemente cada día te preguntas cómo veo yo algo, cómo veo incluso la secuencia de una película que no he dirigido yo, pero cuando la estás montando, oye, esta secuencia, ¿cómo la veo yo? Este beso, ¿cómo lo veo yo? Él besa a ella le besa a él, es mutuo. Esa es la pregunta que te tienes que hacer, que compartes con los directores y te tienes que preguntar constantemente, ¿no? Y lo bonito de hacer cosas así es que descubres cosas que tampoco sabías, ¿no? Del Cristo de Zalamea yo no sabía tanto. Entonces me encanta no saber de algo y tener que aprender y tener que escuchar a gente que no solo es que sepa más que tú, sino que sabe otras cosas o que ellos miran de una forma diferente, ¿no? Entonces, al final creo que casi más bonito que el objeto de lo que cuentas es dedicarte a mirar a la gente y cómo la gente vive esas cosas. Y entonces quizás por ahí vaya un poco como yo cuento las cosas. Esa perspectiva de ver cómo la gente mira al Cristo de Zalamea. Y en el 10º aniversario de la llegada de la dama aquí, ¿cómo lo miraste 10 años después? Esa fue una oportunidad, mientras yo estaba en la etapa en la que vivía en Madrid, sigo trabajando allí, pero cuando vivía allí en Madrid pues estaba en una productora con la que tuvimos la suerte de poder ofrecernos al Museo Arqueológico para ser las personas que grabásemos ese material para que quedase constancia de cómo había sido el traslado. Casi te diría que desde un punto de vista forense, es decir, había que grabar cómo se hacía el traslado. Y a cambio de hacerlo, lo que pedimos es que yo pudiese utilizar las imágenes para hacer un documental. Entonces, bueno, ese documental se dejó enfriar durante 10 años, porque durante el tiempo del traslado de la Dama de Elche, pues había muchas imágenes, se habían hecho muchísimas cosas y la forma quizás de destacar ese material era que estuviese un poco en barbecho. Y 10 años después, la perspectiva cambia absolutamente, porque tienes las imágenes de lo que ocurrió, pero la perspectiva de 10 años después, ¿no? Entonces es cómo vivimos aquello. En realidad, a través de la Dama, yo creo que es un documental que cuenta cómo somos como ciudad, contado, voy a decir una barbaridad, pero contado a través de una piedra que tiene la forma de la Dama de Elche, ¿no? Pero en realidad habla de nosotros, de cómo se vivió la llegada de la infanta Cristina, con todo el bombo que significaba, cómo se ha transformado incluso la glorieta, cómo se empezó a engalanar la ciudad, cómo se remozaron calles, todo por un determinado evento. Eso visto con perspectiva nos hace ver el cómo éramos, ¿no? Y yo creo que al final, o cómo nos comportamos, y yo creo que al final detrás de todo lo que hay son miradas. Está la mía, evidentemente, de cómo yo veo las cosas, pero yo por encima de mirar los objetos miro cómo la gente ve. Y yo creo que ahí es donde sale un poco el popurrí este tan raro de las cosas que hago. Podríamos seguir con todos tus trabajos, porque lo que más nos importa es tu mirada. ¿Hacia dónde miras ahora? Bueno, ahora estoy trabajando en un guión de una cosa documental y en otro que es una especie de medio ficción, también un poco documental, pero estoy recopilando información. Una muy ilicitana, otra quizás menos. Claro, es que, bueno, visto todo el palmarés que tienes de ilicitano, a ti te falta mirar, por ejemplo, el Palmeral, te falta mirar mucho. El Palmeral creo que tiene cosas muy interesantes, te hablaría incluso del campo de Elche. Yo creo que en la Festa ya hay mucho, porque sí que lo que hicimos fue utilizar... Nunca es mucho, ¿eh? Para tu mirada nunca es mucho, porque tú eres maestro de ceremonias, eso también hay que decirlo, con lo que todos los años miras más, y el gesto quizá del Misteri pueda ser... Sí, no, los gestos además se han estudiado mucho, yo creo que al Misteri hay que dejarlo respirar, ya hemos trabajado mucho sobre él. Venga, no, me refería que en la película hay mucho del Palmeral. Hay una relación muy directa entre las palmeras y la gente que luego hace el Misteri, ¿no? Y como la palmera no deja de ser un símbolo que está presente absolutamente en todo. Pero sí que es verdad que el palmeral, o el agua, te diría, para mí es el agua, al final el palmeral no deja de ser una consecuencia de cómo en Elche gestionamos el agua desde hace
muchísimo tiempo, que bueno, por ahí podría haber algo Claro, interesante. el documental, ya que se ha inaugurado un museo del agua, el documental será... No, si estoy escribiendo, lo estás escribiendo. Estoy fijándome en cosas que de alguna forma, bueno, parece que están unidas todas, ¿no? Al final todo está unido porque somos un pueblo, yo creo que muy diverso. Creo que la gente es muy diferente, a diferencia de lo que a veces parece, no, es que somos todos iguales. Creo que somos muy, muy diferentes. Creo que hay gente de ideologías distintas, de profesiones distintas, que vive fiestas distintas. Hay algunos que conviven entre todas, ¿no? O sea, que pasan de una fiesta a otra, pero hay gente que se siente identificada con el Misteri, pero no con la Semana Santa, los moros que sí, pero el otro que no. Entonces somos gente muy diversa que en determinadas cosas o en determinadas citas coinciden. Y eso me parece súper interesante, que es que no deberíamos a lo mejor ser tan amigos o tan comunidad como somos, porque la gente realmente es diferente y eso da visiones diferentes que hacen muy atractivo fijarte en la ciudad, ¿no? Yo creo que vale. Por ahí podrían ir tiros de algo, no lo sé. Sí, seguro. Bueno, pues te veremos en... ¿Por qué el documental? ¿Por qué el documental? Bueno, quizás porque soy montador. Y las películas siempre decimos que se escriben 3 veces, ¿no? Las escribe, yo creo que lo hemos comentado incluso en esta casa, se escriben cuando empiezas con el guión, las vuelves a escribir en el rodaje, que es como que lo soñado empieza a convertirse como un poco en verdad, en realidad, y las escribes por última vez en la sala de montaje. En algo como un documental, que lo que haces es rodar con intención, pero muchísimas imágenes, el lugar donde verdaderamente se escribe la historia es en la sala de montaje, porque durante el rodaje pueden ocurrir cosas que ni siquiera buscabas, porque es la verdad, ¿no? Es la verdad vista a través de una mirada, pero es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces se construyen tanto en la sala de montaje, y yo soy un poco escritor de la sala de montaje, que en ese terreno me siento mucho más cómodo que cuando empiezas a escribir algo de ficción en el que un personaje da los buenos días a otro y enseguida te embarga la duda de se podría dar los buenos días de otra forma. Pues Pablo, ¿no? ¿Qué lugar es el que más, tu favorito de la ciudad de Elche? No me podría quedar con ninguno. Pues, si me preguntas cuál es mi película favorita, te tendría que contestar lo mismo. Lo que sí que sé es que soy muy feliz aquí y que mis hijos, a veces cuando vamos al colegio, dicen, sobre todo mi hija Águeda, dice, la verdad es que Elche me gusta mucho. Entonces me copio la frase de mi hija, la hija enseña al padre y creo que Elche me gusta mucho y no hay un lugar favorito. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Pablo Mas, por tu trabajo y esa mirada especial que espero que nunca la pierdas. Es la que le ha dado reconocimientos, como el de Dátil d'Or de la Asociación de Informadores. Nosotros vamos a Well Nutrition, una siguiente entrevista, y luego volvemos a recuperar, por ejemplo, la cultura del palmeral. Tenemos que hablar con la presidenta de la Asociación Belén Palmeral, que ya la...